A continuación, el maestro Adán Maldonado Sánchez con la ponencia Funciones y Principios del Bloque de Constitucionalidad. Pues, antes que nada, agradecer a los organizadores del evento, al doctor Eduardo Velandia Canosa, a Enrique Carpizo, a Vicente Fernández, a todos ellos, mil gracias, a esta institución tan prestigiosa, que también es destacada en los tópicos de derecho. Pues muchísimas gracias por este espacio que me están brindando. Difícil para mí terminar la mesa, sobre todo también por la hora. Afortunadamente parece que ya casi están cerradas las puertas, por lo menos ya me asegura este auditorio que está ahorita aquí presente. Y agradecerles también a ustedes que tengan esta paciencia. Esto además me arroja una luz de la pasión que tienen por estos tópicos del derecho constitucional, derecho procesal constitucional, así como lo que actualmente está en boga, que es el derecho convencional. Y dicho esto, previo a entrar de lleno a lo que es mi tema, y lo explico, son funciones y principios del bloque de constitucionalidad. Déjenme decirles que actualmente, como ya lo anunciaba al principio de esta mesa el maestro Cibaja, es un tema tan actual, tan relevante, este concepto, esta denominación o este instrumento llamado bloque de constitucionalidad, que tan es así que hoy la Suprema Corte, al día de hoy, está discutiendo en el Pleno la contradicción de tesis 293-2011. Déjenme decirles que también es una valentía de mi parte comentar este tema. Es un tema muy complejo, tan complejo que esta contradicción de tesis fue listada desde el año pasado, pero generó tanta polémica al interior de la Corte que, bueno, finalmente el ministro Saldívar decide mejor retirarla y ajustar el proyecto inicial por tanta discrepancia que había con un 60%, me atrevo a decirlo así, de parte de los ministros que integran el Pleno. Ahora, pues retoman esta discusión ya del año pasado. La Corte, si me permiten decirlo así, la Corte está huyendo al tema, precisamente por lo que ya adelantaba, es un tema complejo, pero siento desde mi punto de vista que la Suprema Corte ha caído, estoy hablando de la mexicana, ha caído en un vicio de únicamente pelear un concepto y no la sustancia del concepto. Bien, es de todos sabido, de todos los aquí presentes, que a partir del siglo XIX, y obviamente se ha intensificado en el siglo XX, donde el derecho internacional de los derechos humanos ha adquirido mayor auge y se le ha tratado de proteger incluso desde sedes nacionales. Específicamente quiero traer aquí a colación el año de 1948, que es cuando pues surgen una serie de instrumentos internacionales, obviamente de protección de los derechos humanos, y ahorita recuerdo la participación del compañero de aquí de México, donde mencionaba que, vaya, a veces, perdón, corrijo, de don Patricio, que a veces el constituyente nada más suscribe instrumentos internacionales por suscribirlos, sin tener la mínima atención de entrar al estudio de fondo, al contenido material de este tipo de tratados internacionales.
México no es la excepción. México, todo tratado internacional que le ponen enfrente lo suscribe, incluso es de los primeros países que ratifica este tipo de compromisos internacionales. Como ya les anunciaba, el bloque de constitucionalidad se podría decir que es un tema añejo, ya lo viene, de hecho lo acuñó la jurisdicción francesa, el Consejo francés, pero desafortunadamente creo que no se ha entrado o no se ha profundizado en el tema. Y yo todo lo que he visto al respecto, nada más ha sido un reciclaje de los argumentos que los autores que han estudiado este tema lo han hecho. Es decir, reciclan lo que dijo el autor anterior y ya no van más allá para saber de qué forma puede seguir siendo aplicado el bloque de constitucionalidad o de qué forma le damos otros matices a esta tendencia del neoconstitucionalismo. Que dicho sea de paso, el bloque de constitucionalidad se inserta en esta tendencia neoconstitucionalista. Si me permiten, el comercial, por eso les decía, en parte soy valiente, y también el maestro Cibaja me lo anunciaba, sí, en parte es usted valiente, pero también es privilegiado, justamente por tratar este tema tan relevante como lo es el bloque de constitucionalidad. Tengo ya una serie de años trabajando el tema de bloque de constitucionalidad. De hecho, espero no sea políticamente incorrecto decirlo, a finales de este año o a principios del siguiente, la editorial Tirán Lo Blanche va a publicar un libro de mi autoría que lleva por nombre El bloque de constitucionalidad en México hacia su aplicación e integración. Ahí nosotros estamos haciendo hincapié de que México debe de observar esta figura precisamente para no caer en la problemática actual, en la discusión de esta contradicción de tesis tan sonada 293-2011. También sería ocioso decir, exponerles aquí la definición del bloque de constitucionalidad, pero para efecto protocolario de lo que les estoy platicando, pues lo hago de una manera muy sencilla y que además autores que han trabajado el tema así lo han hecho. El bloque de constitucionalidad, como todos ustedes saben, es un conjunto de principios, de reglas, de normas, de valores axiológicos que conforman un conjunto y que este conjunto es integrador y es armonizador y que permite ser el parámetro para decidir o bien la constitucionalidad o bien la convencionalidad. Aunque algunos doctrinarios han dicho, a ver, espérate tantito, ¿estamos haciendo control constitucional o estamos haciendo control convencional? Entonces, si estamos haciendo control constitucional, le llamaremos bloque de constitucionalidad. En cambio, si estamos haciendo control de algún tratado internacional, pues le llamaremos bloque de convencionalidad. Esa es una discusión accesoria, es una discusión secundaria, y ahorita vamos a ver por qué es así. Vuelvo a lo que les estaba comentando, mi ponencia es Funciones y Principios del Bloque de Constitucionalidad. La Suprema Corte, desde el año pasado, ha estado en esta discusión de que esta figura del bloque de constitucionalidad puede o no aplicarse aquí en México. Y cito puntualmente a un ministro de la Corte, en particular al ministro Cosío Díaz, que si bien es cierto, comparte mucho de lo que se ha discutido desde el lunes de esta semana, él no está de acuerdo en que se le denomine a este conjunto de valores, de principios, que se le denomine bloque de constitucionalidad.
prefiere el ministro que se opte por otra denominación. Por eso les decía, creo que la Suprema Corte está incurriendo en ese vicio de más que atender el fondo de la institución, únicamente está atendiendo cuestiones accesorias, como en este caso es ponerle un nombre y apellido a este instrumento. ¿Para qué nos sirve este conjunto, tanto de normas, de principios y de valores de naturaleza superior? ¿Para qué nos sirve? Principalmente, uno de los autores connotados europeos, Norberto Bobbio, ha dicho que el bloque de constitucionalidad tiene 4 funciones primordiales. Y me voy a permitir darle lectura a estas 4 funciones. La primera función del bloque de constitucionalidad sirve para introducir reglas o parámetros de interpretación a nivel constitucional y convencional. Fíjense qué interesante. El bloque de constitucionalidad como este instrumento, y aquí voy a adelantarme, como este instrumento de argumentación e interpretación. Y además es un instrumento de argumentación e interpretación. Podemos abrir otros dos sectores, es de argumentación e interpretación constitucional, de argumentación e interpretación convencional. Entonces, ya decía, este conjunto introduce reglas o introduce parámetros de interpretación en estos 2 grandes sectores, a nivel constitucional y a nivel convencional. En nuestro país, no voy a descubrir el hilo negro, pero voy a hacer la cita. En nuestro país, esta primer función del bloque de constitucionalidad la podemos encontrar regulada en el artículo 1º, segundo párrafo de nuestra Constitución. Obviamente, para aterrizar esta conclusión, habría que darle una lectura cuidadosa al artículo y al párrafo. Otra segunda función del bloque de constitucionalidad es como fuente de derechos. Cuando el bloque de constitucionalidad opera como fuente de derechos, también tiene a su vez una función integradora. Es decir, tengo el catálogo de derechos que establece la Constitución y a este también le sumo el catálogo de derechos del Tratado Internacional. Entonces, el bloque de constitucionalidad, en su función de fuente de derechos, lo que hace es ejercer una integración de ambos catálogos. Aquí yo podría rescatar, y por eso le puse mayor atención a la ponencia, todas resultaron interesantes, pero viene más relacionada a la de don Patricio. Aquí nosotros no requerimos que nuestra Constitución desglose taxativamente los tratados internacionales, no lo requerimos. Ni requerimos que tampoco con posterioridad el constituyente permanente diga, ¿sabes qué? Me faltaron estos 3, ya los estudié bien, ahora es necesario incorporar al listado de la Constitución estos otros 3 tratados internacionales. En México no lo requerimos. ¿Por qué no lo requerimos? Una de las características esenciales de las normas constitucionales es que son de textura abierta y una Constitución no requiere de mucho detalle. Sin embargo, pues la Constitución argentina, pues ella sí precisa de tener un catálogo muy puntual de estos tratados internacionales que están al nivel de la Constitución. Muy bien. Una tercera función del bloque de constitucionalidad, y que también es muy importante, tiene que ver que orienta al operador. En este caso, y aquí fíjense, este tema es muy importante. Además de escribir
de escribir y a veces participar como docente en algunas procuradurías estatales, también me dedico al litigio, sin querer otro comercial adicional, y el litigio me ha dado experiencia muy interesante, porque es ahí donde yo en la vida práctica, esto que les estoy contando o que les estoy señalando de manera doctrinal, en la vida práctica, ¿cómo puedo hacer eficaz estos derechos humanos día tras día? Nuestro país, a reserva, eso también es una obviedad y pido una disculpa por ello, nuestro país, a razón de la resolución del expediente Varios 912 del 2010, incorporó también a nuestra justicia constitucional el control difuso. Y no solamente el control difuso de la Constitución, también incorporó el control ex oficio de convencionalidad. Ustedes dirán, bueno, primero nos está hablando del bloque de constitucionalidad y ahora resulta que está tratando el control difuso de la Constitución y el control ex oficio de convencionalidad. Pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque los jueces ordinarios en nuestro país, de por sí, se les dificulta aplicar la legislación ordinaria, que es con lo que batallo yo todos los días. Ahora, imagínense qué responsabilidad tan importante tienen de atender el control difuso de la Constitución en los juicios ordinarios y el control ex oficio de convencionalidad también en los juicios ordinarios. Yo en todos los casos he hecho valer lo que dice este precedente de Varios 912-2010 y cuando me ven los secretarios de acuerdos llegar a los juzgados se ríen de mí. Se ríen de mí porque dicen, bueno, este abogado ¿de cuál fumó? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la cultura de nosotros, recuerden ustedes que esta resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre del 2011, entonces apenas está cumpliendo, vamos para los 2 años apenas. Entonces, este tema es muy importante que quede claro en nuestro país. ¿Cómo puede ayudar como instrumento de interpretación y argumentación a nivel constitucional y a nivel convencional? Es importante atender este instrumento del neoconstitucionalismo. Siguiente función del bloque de constitucionalidad. Otra función importante del bloque de constitucionalidad es que introduce parámetros de validez. Y este es uno de los renglones más complicados al introducir parámetros de validez. De hecho, en la sesión del día de hoy, el ministro Cosío corregía a los otros 10 ministros y les decía, a ver, creo que mis compañeros, bueno, lo dijo de otra manera más sutil, ¿verdad? Dijo, a ver, creo que mis compañeros están confundiendo entre validez y jerarquía. Y es cierto. Ustedes, por ejemplo, nada más, no se vayan a la discusión del año anterior. Con estos 3 días, lunes, martes y jueves, con eso tienen para realmente darle la razón al ministro Cosío de que hay una confusión entre validez y jerarquía. De ahí que por eso, también a nivel doctrinal, pues se intente hacer una aclaración de que el bloque de constitucionalidad lo que pretende es funcionar como un parámetro de validez y en algún momento dado, parámetro de jerarquía, pero solamente en algún momento dado. Sé que pues ya se me agotó el tiempo, digo de manera comercial, todo esto está bien explicado en el texto que ya les mencioné. Muchas gracias. Bien, de esta forma hemos agotado el tiempo y la participación de los 4 ponentes. Se han generado muchos comentarios, sobre todo respecto de lo que hoy se debate en el país y que engloba elementos de lo que en la ponencia de la lid constitucional y de bloque de constitucionalidad se toman elementos de ello
para entender este debate que hoy se presenta en nuestro país respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y su relación con la Constitución Política Federal. Ahí un debate interesante, registro de los comentarios de los ponentes que a partir de octubre del año 2011 efectivamente se da pauta a una nueva época de los criterios, aquí los precedentes a que hacía mención también el doctor en la primera intervención, pues son nuevos elementos precedentes de esta 10ª época que serán sumamente importantes en la construcción de una nueva teoría respecto de este esquema de control constitucional y control también de convencionalidad en el Estado mexicano. Estos debates a partir del año 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el inicio en octubre de ese mismo año de la 10ª época, los casos que hemos comentado aquí en esta mesa son elementos para ir apuntando en una nueva cultura de orden constitucional en materia de derechos humanos y que va a repercutir también en otros puntos y que sin lugar a dudas nos hablan de una percepción como Estado y de una obligación de cumplir con ciertas resoluciones en el ámbito internacional y de la convencionalidad y que va construyendo México un nuevo esquema. Sin duda hay retos, hay pendientes, pero se trabaja, es mi impresión, es mi comentario desde la posición misma de análisis de todos los asuntos que hoy se están resolviendo. Se ha hecho mención mucho a la contradicción de tesis que originalmente se sustenta entre tribunales colegiados, pero que en este momento se encuentra en la Suprema Corte y que va apuntando a esa construcción de precedentes en esta 10ª época y que en unos días más tendremos la resolución y podremos comentarla con mayores elementos. En este caso, en esta mesa, hacemos apuntamientos, pero en pocos días tendremos la resolución y que será importante, así como aquella resolución del expediente Varios 912, la resolución de esta contradicción de tesis nos dará elementos para hablar de este esquema de control constitucional, de control de convencionalidad, o el planteamiento que el doctor hacía en esta mesa sobre una lid constitucional, que es uno de los elementos para establecer esa relación entre tratados, constitución, tomar elementos de la jerarquía normativa, de la supremacía constitucional, de los derechos humanos como tal, en el artículo 1 de la Constitución, hablar de elementos sino estrictamente de un bloque de constitucionalidad o de convencionalidad, pero sí de eso que se ha comentado en el debate, de una armonización de los esquemas constitucionales con los esquemas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las vertientes, las posiciones, ahí se encuentran hasta este momento en una situación de jerarquía normativa, de supremacía constitucional, de la armonización de los tratados y la Constitución. ¿Cuál será el desenlace? Es uno de los elementos importantes, no solamente por analizar el asunto de este día, no es coyuntural, cimenta estas bases del Estado mexicano, se sientan las bases del Estado mexicano en un elemento importante que derive de esta contradicción y con ello incorporamos muchos de los elementos de la mesa de este tema que hoy hemos analizado. Gracias a todos por su presencia. En este momento la organización hace entrega de reconocimientos a los ponentes y se entrega constancia de participación como ponente al doctor Jorge Rodríguez Terzano, del Instituto. Gracias, doctor. La constancia al maestro Adán Maldonado Sánchez. Al doctor Patricio Alejandro Maranielo. Constancia al doctor Humberto Aspiazú Castro. Y agradecemos a todos ustedes su presencia
y continuaremos en los trabajos de este encuentro internacional. Gracias a todos los organizadores y muchas gracias. Buenas noches.